Cuando Jacob bendice a sus hijos, no está cerrando una historia, está activando una profecía que sigue abierta. Y si sigue abierta, entonces nosotros estamos dentro de ella. Jacob no está muriendo, sino que él está alineando el futuro. De hecho, la Torá no nos presenta este momento como el final de una vida, sino como el momento en el que todo el propósito se ordena cuando todo lo que se ha vivido cobra sentido y todo lo que vendrá queda establecido. Y Génesis no termina con una despedida, sino termina con una dirección profética. Jacob no habla desde una perspectiva de la nostalgia, sino habla desde la revelación. Él no repasa el pasado, él define el destino de generaciones enteras. Un momento, porque hay aquí algo. Ahora quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué harías si supieras que tus últimas palabras no solo hablarán de ti, sino que marcarán el rumbo de tus hijos y de los hijos de tus hijos? Detente un momento y piénsalo, porque esto es exactamente lo que está ocurriendo aquí en esta parashá. En la parashá Vayehi, Jacob no se encuentra al final de su vida. De alguna manera sí, porque físicamente sí, pero no se acaba todo aquí, porque el plan de Adonai está apenas comenzando. Y este no es un cierre biológico, por decir así, sino es esta activación de una profecía que es lo que vamos a hablar, porque aquí se revela estas bases de algo mucho más grande. La identidad del pueblo de Adonai, la integración de las naciones, el reinado futuro del Mesías y también el papel que cada uno ocupa dentro de este destino. Por esto, este estudio no se trata solo de Jacob y ni siquiera trata solo de Israel como nación histórica. Este estudio trata de Israel según el plan original de Adonai, porque Génesis no concluye con y todo quedó cumplido, ni concluye con el plan se cerró, sino más bien concluye con una promesa que es abierta, que Adonai revela que Israel no será solo una nación, sino una nación y una congregación de naciones, un pueblo formado no solo por descendencia natural, sino por llamamiento, pacto y obediencia. Y aquí surge una verdad que es incómoda, pero necesaria, que si esta profecía sigue abierta, entonces nosotros estamos dentro de ella. Y ahora entramos en una de las profundas, de las preguntas más profundas y más ignoradas dentro de muchos estudios bíblicos. Si Adonai habló de Efraín, si profetizó una plenitud de gentiles, si esta plenitud debía integrarse al pueblo de Israel, ¿dónde está Efraín hoy? Y esto no como teoría, no como especulación, sino como realidad espiritual. Porque si esta profecía sigue viva, entonces Efraín no es solo un personaje bíblico, como una historia, es una clave de identidad. Y esto es lo que vamos a comenzar a descubrir hoy. ¿Alguna vez has sentido que estás
viviendo, pero no plenamente alineado con tu propósito? ¿Te has preguntado si lo que estás construyendo hoy tendrá impacto más allá de tu propia vida? O si hoy tuvieras que resumir, perdón, tu camino con Adonai en una palabra, piensa en una palabra para resumir todo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Piensa en esto porque estas preguntas nos ayudan a entrar en el texto con el corazón abierto y no solo con nuestra mente activa, porque sí, necesitamos entenderlo, pero necesitamos que su palabra llegue a nuestro corazón y también entender lo que el Eterno quiere mostrarnos a través de esta reflexión que vamos a hacer. Y por esto mismo es lo que encontramos al inicio de esta parasha, que Jacob está llegando al final de su vida, pero la Torah no dice y murió, dice algo mucho más profundo. Dice Vayehi, que significa y vivió. En Génesis 47, versículo 28 dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de la vida, de su vida, 147 años. Y esta expresión también nos obliga de alguna manera, creo yo, a redefinir qué significa realmente vivir delante de Adonai. Por esto, antes de hablar de profecía, de naciones y de identidad, necesitamos comenzar por este fundamento. Y la parashá, la porción de la Torah que estamos viendo, comienza, dijimos, con esta expresión que aparentemente es sencilla, pero quiero que hablamos un poco sobre esto. Dice, y vivió, Vayehi. Pero la Torah no usa, de hecho, las palabras así de forma casual. Cuando dice y vivió, no está describiendo solo años de existencia, sino también evaluando cómo se vivió. Jacob vivió 147 años, pero la Torah destaca los últimos 17 años. ¿Por qué? No sé si ustedes se han preguntado esto, pero esto me pareció interesante para que reflexionemos, porque fueron en los años en los que ya no luchó por sobrevivir, ya no huyó, ya no se defendió, sino que vivió alineado con el propósito de Adonai. Y la Torah nos enseña aquí una verdad que es esencial, que la verdadera vida, amados, no se mide por el tiempo vivido, sino por el propósito cumplido en pacto. Y estamos hablando de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, de Elohim, porque claramente cuando nosotros encontramos a Yeshua, podemos encontrar esto, el propósito. Podemos entrar en nuestro propósito que Él ha establecido desde el comienzo del mundo, desde la creación, desde que pensó en nosotros. Ya estaba ahí establecido el propósito, pero es importante entender cómo entrar dentro de este propósito y qué hacer, qué espera Adonai de nosotros. Y Jacob, aquí vemos que él vivió en Egipto, pero sin realmente convertirse en Egipto. O sea, el Egipto no lo definió. Porque Egipto se ve también como el descenso, cuando alguien baja, pero aún así, vamos a ver algo diferente en Jacob. Jacob pide ser sepultado en la tierra de sus padres. Jacob vive en Egipto, Israel vive en Egipto, o sea, todo el pueblo, pero Egipto no vive en Jacob. Egipto también representa sistema, comodidad,
dependencia, adaptación y puede significar también pérdida de identidad, amalgamarse, ¿no? Se pierde la identidad. Aún así, Jacob no muere espiritualmente en Egipto, muere en pacto, mirando hacia la tierra prometida. Y esto nos revela una aplicación directa de la Torá, que no es el lugar donde estás lo que define tu fidelidad, es el pacto que decides honrar. Jacob no permitió que Egipto redefiniera su fe, diluyera su llamado y alterara tampoco su herencia. La Torah no nos llama a huir del mundo, nos llama realmente a no asimilarnos a él. De hecho, la obediencia no depende de las circunstancias. Jacob no esperó volver a Canaán para ordenar su casa. No esperó condiciones ideales tampoco para bendecir, profetizar y establecer. La fidelidad no se posterga, se vive aquí y ahora, donde Adonai te ha colocado. Y el pacto es más fuerte que el entorno, porque vemos aquí, el Egipto no cambió el corazón de Jacob. ¿Por qué? Porque el pacto ya estaba sellado. Y cuando el pacto gobierna tu vida, el entorno no te domina. La presión tampoco te define y la cultura no te absorbe. Pensando en Yeshua, Yeshua también vivió en este sentido, ¿no? De Vayehi. Vivió bajo ocupación romana, en un sistema religioso corrompido, rodeado también de presiones políticas y espirituales. Y aún así no negoció su identidad, no suavizó la verdad y no adoptó realmente la Torah, su palabra, para agradar al sistema. Yeshua vivió hasta el final. Vivió en obediencia, en pacto, en fidelidad absoluta a Adonai. Y por esto su vida no fue solo ejemplo, fue restauración del camino. Y Yeshua, todo lo que vivió fue para darnos también un ejemplo, para que nosotros también podamos ver cómo vivir y qué quiere Él que nosotros vivamos, que vivamos lo que Él vivió, que vivamos como Él vivió. Entonces, Baeji no habla de cuánto tiempo vivió Jacob. Baeji habla de cómo se vive cuando el pacto gobierna la vida. Y si vamos a Génesis 50, 24 y 25, vemos que dice, Adonai visitará su pueblo y los hará subir. Y José aquí declara que Adonai visitará su pueblo, los hará subir, y esa misma invitación sigue abierta hoy para cada uno de nosotros. Y en todo esto vamos a ver, volver un poco antes, en Génesis 48, versículo 13, 4, porque hay algo aquí en estos versículos que quiero que veamos que tienen que ver con, está relacionado con lo que estamos hablando. Dice, el Elohim, Dios omnipotente, se me apareció en luz y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y multiplicar y te pondré por congregación de pueblos, que significa Kahal, que viene traducido de Kahal Goim en hebreo. Y por esto, cuando Jacob habla con José, con Joseph, y le recuerda la revelación que recibió en luz, en este lugar, no está reinterpretando realmente su historia, está recordando el plan original de Adonai. Yo te haré crecer y multiplicar, y te pondré por Cajal
Goim. Y esto no es un ajuste tardío, si podemos decir así. No es una corrección por el fracaso humano. Y tampoco no es un plan B. Adonai nunca tuvo la intención de formar un pueblo cerrado o definido solo por sangre o por geografía. Desde el principio, su deseo fue formar un pueblo convocado, un cajal, una asamblea que responde realmente a su llamado. Y muchas personas creen que las naciones aparecen recién en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, o que la inclinación de los gentiles es una idea posterior que vino después de Yeshua, o que Israel y las naciones son dos planes distintos. Pero vemos que la Torá desmiente esta idea. Kahal Goim no es un concepto del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Es un concepto revelado en Génesis. Y el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, no crea este pueblo, lo revela y lo restaura. Por esto, para que entendamos esto, ¿qué es Kahal? Kahal no es y no significa multitud religiosa, no significa institución y no significa tampoco denominación. Cajal es un pueblo convocado, una asamblea que responde, una comunidad también que se alinea. Ser parte de Cajal no es una etiqueta espiritual, es una respuesta activa al llamado de Adonai. Ser parte de Kahal Goim, esto implica algo muy concreto. De hecho, la Torá lo explica qué implica ser parte del pueblo de Adonai. Y ser parte del Kahal implica algo que es concreto como la obediencia. No se entra al pacto para negociar realmente la voluntad de Adonai. Se entra para aprender a caminar según su instrucción. Y la Torah no es un requisito externo, es la expresión del corazón del rey. También implica disciplina. El pueblo de Adonai no se forma por emoción, sino se forma por procesos. Disciplina es permitir que la palabra corrija, ordene, confronte y también restaure. E implica identidad. Cuando respondes al llamado, dejes de definirte por tu pasado, por lo que fuiste y comienzas a definir, o sea, uno comienza a definirse por el pacto y no se entra al pueblo para seguir igual, se entra para ser transformados. Cuando llegamos a ser parte del pueblo y también cuando ahora que nosotros creemos en Yeshua y a través de Yeshua estamos en el nuevo pacto que Él estableció a través de la cruz, en Él todavía más nosotros venimos a ser transformados por el poder de su Espíritu Santo, por el poder de, pues sí, por este poder de su Espíritu Santo y de su palabra, porque la palabra tiene poder y la palabra junto con la obra de su Ruach, de su Espíritu en nosotros, nos transforma. Y nos transforma cuando nosotros queremos ser transformados y nos dejamos ser transformados. El problema aquí, y de hecho hay una verdad que confronta aquí, porque el problema no es que muchos no quieran a Adonai. El problema es que muchos quieren sus promesas sin asumir realmente su gobierno. Y Kahal Goim no es una multitud sin orden. Es un pueblo con identidad, dirección y propósito. Y Yeshua en todo esto no vino a fundar una religión nueva, como muchas veces se piensa.
Muchas veces se ha pensado, hemos pensado esto. Él no vino para hacer algo nuevo, una religión, tampoco. No vino a crear una estructura paralela a Israel. Y no vino tampoco a dividir lo que Adonai había diseñado como uno. Y esto lo vemos en los profetas y lo vemos en las profecías también, que el Eterno mismo habla de que reunirá todo en uno solo. Hay cosas que sucedieron en el tiempo, porque sucedió una división, pero no es este el propósito del Eterno. No es que Él lo permitió, pero su propósito y su diseño era de un solo pueblo. De hecho, todo comenzó con un hombre y con un solo pueblo. Yeshua, porque sucedió todo lo que sucedió la división a causa del corazón del hombre, de las decisiones del hombre, pero Yeshua vino a llamar a los dispersos, a restaurar el pacto, a reunir realmente el pueblo. Yeshua restaura un pueblo y no construye una institución. Y por esto, seguir a Yeshua no es solo creer, es responder al llamado que Él está haciendo. Y aquí es donde la profecía empieza a tomar esta forma concreta, porque si Adonai habló de una Kahal Goim, si habló de una plenitud, entonces debemos preguntarnos nosotros mismos, ¿cómo se forma este pueblo? ¿A través de quién? Y realmente, ¿dónde encaja Efraín en todo esto? ¿Y qué significa Efraín? Y de esto es lo que vamos a hablar ahora. Y aquí entendemos esto cuando vamos exactamente a esta escena, cuando se anuncia en Génesis 48, del 13 al 20, vienen y le dicen a José, a Joseph, que su padre está muriendo, está enfermo, está muriendo, se está yendo. Y cuando llega esta noticia a Joseph, él toma a sus dos hijos y va a visitar a su padre. Y tiene que ver también aquí con lo que Jacob proféticamente está haciendo. Y cuando José acerca a sus hijos a Jacob, todo está colocado según la lógica humana, porque él coloca el primogénito a la derecha y el menor a la izquierda, porque esta era la lógica humana, porque así funcionaba la costumbre, así funcionaba también la tradición. Pero Jacob, ¿qué hace en todo esto? Jacob cruza los brazos. Y la Torah es clara en esto, que esto no fue confusión, no fue debilidad y no fue un accidente. Fue una acción que fue consciente, intencional y profética. José, en todo esto, porque no entendió lo que estaba pasando, intenta corregir a su padre. Desde su perspectiva, vemos que en este intento de corregir, todo estaba mal, que no estaba bien hecho. Pero Jacob responde con autoridad espiritual y dice, lo sé, hijo mío, ya lo sé, yo lo sé. Jacob no está ignorando realmente el orden natural. Él está obedeciendo al orden del Eterno, se dejó guiar por el Eterno, por el Espíritu Santo. Y aquí la Torah nos revela una verdad que es profunda. El pacto no sigue la lógica humana, sino la lógica humana debe alinearse al pacto. Y de hecho, podemos ver que todo lo que pasó también en la vida de Jacob, como el hecho de que él mismo entendió, porque el Eterno eligió a él siendo menor y no a su hermano
Esab, siendo el mayor, eligió a él a darle la primogenitura, entendió y después todo lo que pasó en su familia, como vemos que Rubén, por ejemplo, no era digno de la primogenitura, tampoco Simeón y Leví, que eran los siguientes, y al comienzo la primogenitura, de hecho, fue dada a Joseph, aún era el primogénito siempre, pero de la esposa Rachel, que tenía un poco de lógica aquí, pero en el orden cronológico de los hermanos, pues no, porque no era el primogénito, pero tenía la capacidad, tenía todo lo que necesitaba para ser primogénito y además fue guiado por el Eterno en este sentido. Y cuando Joseph se fue, que ya no estaba más, Judá fue elegido como primogénito. Y vemos que entonces no se trata del primogénito como primogénito, el que viene primero, sino se trata de algo mayor, de un propósito, de un plan del Eterno. Y Jacob ya lo entendió. También entendió esto cuando él toma a los hijos de Joseph y los pone como sus hijos y los considera como sus hijos, como Rubén y Simeón. Y casi de esta manera lo está diciendo. Y entonces vemos como el mismo el Eterno redefine el orden de las cosas. Y Adonai no elige por tradición. Adonai elige por propósito. Elige por propósito. Y la primogénito dura, como estaba diciendo, ya vemos que no se define en ese momento solo por nacimiento, sino por llamado. El Eterno no siempre confirma lo que el hombre espera. Vemos aquí, entendemos aquí esto, sino que confirma lo que cumple su diseño. Efraín no era, como dijimos, el mayor, fue, pero él elegido para portar una profecía mayor. Y esto confronta directamente nuestra manera de evaluar personas, por ejemplo, procesos y también llamados, porque esto como primero. Y lo segundo es que según el hombre puede ser lo primero, o sea, lo que es segundo por el hombre puede ser el primero por el Eterno. Vemos que aquí se establece como un principio, lo vemos. Por esto muchas veces cuando nosotros miramos ciertas personas decimos, pues no, esta persona está para esto porque pues tiene las cualidades, pues también pues sí, tiene el derecho por algunas circunstancias que se están creando, pero vemos que el Eterno no mira así. David, si pensamos en David, David pues no tendría que ser, el rey David no tendría que ser llamado, ungido por las características que él tenía, humanamente hablando. Pero vemos que Adonai le está hablando al profeta Samuel, a Shmuel, de no mirar al aspecto, porque Adonai mira al corazón y no al aspecto, a la apariencia. Él mira al llamado, él mira al corazón, él mira al propósito que él mismo creó y tiene para cada uno de nosotros. Y al cruzar los brazos, Jacob no solo bendice, él dibuja una señal. Y quiero que hablamos de esto porque sí es muy interesante, porque en hebreo antiguo la letra Tab representa una marca del pacto. Y esto no es casualidad. La Torah no registra gestos innecesarios. Ese cruce anuncia, porque cuando él hace así con las manos, cruza las manos, crea una cruz, ¿no? Pero en hebreo, este signo de cruz es la tab, es la letra, presenta la letra tab es representada por la forma de una cruz. Y este cruce anuncia que el pacto será el medio de integración y que la bendición no será solo natural, sino que la herencia se transmitirá por señal y obediencia.
Y esto nos conecta directamente con Yeshua, porque la Tav se cumple plenamente en Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es el centro del pacto, el punto de cruce también y el lugar donde el orden es redefinido. En él, en Yeshua, los que estaban lejos son acercados, los que no tenían herencia reciben identidad y los que eran últimos son llamados primeros. El pacto en Yeshua no es un símbolo externo, es transformación interna. La cruz es la tab y representa Yeshua y la cruz es transformación interna. Y cuando el pacto gobierna, el orden humano se somete. Y el propósito de Adonai aquí se manifiesta. Y esta bendición no se detiene en Efraín. Jacob pronuncia una palabra aún más profunda, porque no habla de multitud, él habla de plenitud. Y quiero que veamos esta parte porque espero con entender el significado de las palabras, que podamos entender que hay una diferencia también entre multitud y plenitud. Y por esto vamos a hablar sobre el Melo Hagoim, que no es cantidad, sino plenitud. Y lo encontramos en Génesis 48, versículo 19. Cuando Jacob profetiza sobre Efraín, dice algo decisivo. Su descendencia llegará a ser Melo Hagoim. La palabra Melo no significa como muchos, significa llenura, cumplimiento, madurez y algo que ha llegado a su propósito. Aquí Jacob no está viendo multitudes emocionales, está viendo vidas formadas en pacto. O sea, no se trata de multitudes, sino de obediencia. Y este punto es clave. Adonai nunca estuvo realmente interesado en masas sin dirección, multitudes sin obediencia. A él no le interesa mucho, le interesa personas, discípulos como a Yeshua, le interesaban discípulos que obedecen, no multitudes que lo seguían solo por seguir, solo porque querían algo de él, porque han visto multiplicaciones, milagros, señales, sanaciones. Él estaba con sus discípulos, los que le obedecían. Y Adonai no está buscando pueblos sin identidad. La plenitud de los Goim no es una explosión numérica, es una transformación profunda. La plenitud se mide por obediencia y no por presencia, por asistencia. ¿Y cómo se reconoce la plenitud que nos dice la Torah sobre esto? Y de hecho, la plenitud no es un número, es madurez. Una vida madura discierne realmente la voluntad de Adonai. Camina con responsabilidad espiritual, acepta corrección y también permanece fiel aún cuando no hay aplausos. Porque la Torah forma carácter y no solo conocimiento. En todo esto, Adonai busca calidad espiritual, no masa religiosa, por decir así. De hecho, la historia bíblica lo confirma esto. Dice, pocos fieles sostiene, que habla de pocos fieles. ¿Por qué? Porque los pocos fieles sostienen grandes propósitos. Entonces, Melo Hagoim no es un movimiento ruidoso, se podemos decir así, es un pueblo alineado al propósito del Eterno. No todo crecimiento es plenitud y no toda expansión es madurez.
y no toda multitud es señal del reino. La plenitud llega cuando la identidad está clara, cuando el pacto gobierna y cuando la Torah, la escritura, la voluntad, que la Torah es la dirección por el pueblo, es la voluntad del Eterno, es realmente sus pensamientos, su propósito, está escrito dentro de la Torah. La Torah forma el corazón. Entonces, la plenitud llega cuando la Torah forma el corazón. Y vemos que hay una conexión clara con Yeshua aquí, porque Yeshua no busca multitudes por sí mismas. Cuando las multitudes querían pan, como les dijo, él habla de compromiso. Y cuando, por ejemplo, buscaban señales, él habló de obediencia. Yeshua no forma consumidores de fe, él forma discípulos. Discípulos, un discípulo, de hecho, no es quien sigue cuando es fácil, cuando todo está ahí puesto delante, sino discípulo es el que permanece cuando el llamado exige transformación, sacrificio también. Por esto, Melo Hagoim no es cuántos somos, es realmente en quienes nos estamos convirtiendo. Y ahora, después de hablar de plenitud, necesitamos mirar también el gobierno, porque un pueblo sin rey no es un pueblo, es una multitud. Y Jacob lo sabía. Por esto no termina, no, esto no, por esto todo esto no termina con Efraín, termina con Judá. O sea, empieza con Efraín, pero termina con Judá. Por esto vamos a hablar sobre Judá también. Porque si vamos a Génesis 49, versículo 10, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Por esto podemos decir también que el cierre de Génesis no es emocional, es gubernamental. Jacob no termina Génesis, por decir así, ¿no? El capítulo final no termina hablando de sentimientos, termina hablando de gobierno. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos. Y de hecho, este versículo no es solo mesiánico, es que punta al Mesías, es constitucional, porque aquí se establece quién gobierna y cómo se gobierna y bajo qué autoridad se congrega realmente el pueblo. De hecho, uno de los mayores errores de interpretación creo que es pensar que el problema fue la Torah, pero el texto dice lo contrario. De hecho, después vamos a ver que Yeshua también está hablando de esto. Cioè, el texto dice lo contrario porque el cetro y la legislación permanecen, pero ahora tienen un rey legítimo. El problema nunca fue la ley, el problema fue quién la interpretaba y cómo se vivía, porque Yeshua no anula la Torah, la encarna, la explica y la gobierna. De hecho, la Torah aplicada, si podemos ver aquí, hablando de la Torah aplicada, que no hay pacto sin gobierno. Esto es lo que dice la Torah. Y esto es lo que se vive dentro de la Torah. Entonces, vivir bajo el reino de Yeshua implica aceptar su autoridad. Y no se puede decir, creo en Yeshua y al mismo tiempo rechazar su gobierno. Por esto, cuando hablamos también de que nosotros decimos, ¿no? Que lo aceptamos a Yeshua como Señor e Salvador, como Adón e Salvador.
sea, lo aceptamos como Señor, como Adón. Y esto significa que Él tiene que gobernar. Pues ser Adón, ser Señor, es alguien que gobierna. Y también como Salvador. No podemos rechazar su gobierno. Y el pacto no es solo religión, es sujeción voluntaria al rey. De hecho, no hay obediencia sin autoridad. Un pueblo sin rey se fragmenta, interpreta a conveniencia y redefine también el bien y el mal, según su parecer, según lo que está viviendo. Adonai nunca quiso un pueblo sin dirección y por esto el cetro no se aparta de Judá. Y Shiloh no es solo un nombre profético. Shiloh es el que tiene derecho al cetro. Es también el legislador legítimo, es el punto de reunión de los pueblos. Y el texto dice claro, a él se congregarán los pueblos, no para opinar, no para negociar también, sino para aprender obediencia. La fe realmente sin gobierno produce confusión. Por esto quiero que hablamos de esta verdad que ordena. El amor sin autoridad produce desorden. Yeshua gobierna con Torah. Y la Torah se vive correctamente cuando se vive bajo su reinado. Y no somos una multitud por esto sin rumbo. Somos un pueblo con un rey. Y este rey es Yeshua, el dueño del cetro y de la Torah, porque Yeshua es la Torah. De hecho, todo lo que estamos hablando y viendo hasta ahora, encontrar a Yeshua en cada parashot, en cada porción de la Torah, porque Él es la Torah hecha carne, la palabra hecha carne. Y ahora creo que todo encaja. Tenemos un pueblo convocado, una plenitud formada, un pacto activo y un rey que gobierna. En Génesis 48:16 dice, el ángel que me ha liberado de todo el mal, el ángel que me ha liberado de todo el mal. Y cuando habla de todo esto, Jacob, volviendo al momento de lo que está sucediendo ahora, su padre, cioè Jacob, cuando lo dice a Joseph, a José, no quiso, cioè, no es que, cioè, no es que lo hizo, como dijimos, de una manera, pues no sé lo que estoy haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, hablando de Efraín, y será también engrandecido. Pero su hermano, perdón, hablando de, no de Efraín, de Manasés. Ya ahora habla de Efraín, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Pero todavía aquí queda una pregunta abierta, una pregunta que no podemos ignorar. ¿Dónde está Efraín hoy? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo y contigo? Y hasta aquí hemos visto algo muy claro, que Adonai no improvisa, que el pacto tiene orden, que el pueblo tiene un rey y que la Torá tiene gobierno. Pero la profecía vemos que no termina aquí, porque Jacob no solo habló de Judá, no solo habló del cetro, también habló de Efraín. Y cuando habló de Efraín, no habló en pasado, habló en proyección. Por esto aquí vemos una profecía que no se cerró. Jacob dijo que de Efraín vendría Melo Hagoim, la plenitud de las naciones. Y esa palabra nunca fue declarada como cumplida en Génesis ni en los profetas. De hecho, los profetas no dicen como una palabra ya cumplida y ni siquiera completamente en el Nuevo Testamento, sino que es una profecía en proceso.
Y esto significa algo muy importante, que si la profecía sigue abierta, entonces alguien lo está viviendo hoy. ¿Por qué? Porque Efraín no solo es una tribu. Y aquí necesitamos hacer, de hecho, una aclaración fundamental, porque Efraín, no solo siendo un nombre tribal, Efraín es también un principio profético, porque representa dispersión, representa mezcla, representa pérdida de identidad, pero también retorno, restauración y plenitud. Efraín vemos que nace en Egipto, crece fuera de Canaán también y tiene herencia israelita, como vimos, pero vive entre las naciones. Y esto no es casualidad, eso es profético. El Eterno ya lo había dicho, esto que sucedería. Por esto hay una pregunta que es inevitable aquí. Y ahora la pregunta ya no es teológica, sino personal. Porque si Efraín representa a los dispersos entre las naciones, si la multitud debía formarse fuera de la tierra, si Adonai prometió reunirlo de nuevo bajo un solo rey, ¿dónde está Efraín hoy? Y este es un llamado y no una etiqueta, porque esta pregunta no es para tampoco crear divisiones, crear, no sé, grupos, alimentar tampoco orgullo espiritual y ni construir nuevas identidades religiosas. Es una pregunta para despertar responsabilidad espiritual, porque si estamos hablando de Efraín, no estamos hablando de títulos, estamos hablando de retorno al pacto. Por esto, en lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo la escritura describe esta dispersión de Efraín y qué señales acompañan su retorno y cómo ese proceso siempre conduce a lo mismo, a la Torá, a identidad restaurada y al reinado de Yeshua. ¿Por qué? Porque Efraín nunca regresa solo. Efraín regresa al rey, regresa a Yeshua. Y si nosotros vamos a lo que es Oseas 7, versículo 8, dice, Efraín mezclado entre las naciones. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue como una torta no volteada. Y en Oseas 11, versículo 8 y 9, de hecho, Oseas habla mucho de esto. Vemos que Adonai aquí dice que no lo destruyó. No ejecutaré el ardor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Elohim Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entrará en la ciudad. Entonces, Efraín es una historia marcada por la dispersión. Y cuando la Torá presenta a Efraín, no lo hace como una tribu dominante, sino como una tribu destinada a salir, a mezclarse, a de alguna manera desaparecer a los ojos humanos. Y Efraín nace fuera de la tierra. Dijimos que crece entre las naciones y se desarrolla lejos del centro espiritual de Israel. Pero eso no es accidente histórico, es parte del diseño profético del Eterno. Adonai sabía que Efraín sería esparcido porque su llamado no era quedarse, sino llenar. Pero la dispersión no anuló el pacto. Aquí hay una verdad muy importante, que la dispersión no significa rechazo. Y los profetas hablan de esto. La dispersión no significa abandono, no significa cancelación del pacto. Adonai mismo anunció que Efraín será sembrado entre las naciones, mezclado y aparentemente perdido, pero nunca, nunca olvidado.
La Torah y los profetas repiten una y otra vez esta idea que Adonai hiere, pero no destruye, despierta, pero no abandona. Él esconde, pero no olvida. Pero el mayor problema de Efraín no fue geográfico, fue identitario, porque perdió la identidad. Y este es el mayor efecto de la dispersión. Porque al vivir entre las naciones olvidó quién era, adaptó costumbres ajenas, perdió la conciencia del pacto y esto es clave para entender el presente, porque la pérdida de identidad no ocurre de golpe, ocurre por asimilación progresiva. Efraín no dejó de existir, él dejó de recordar. Y esta condición no aparece solo al pasado, porque es una realidad actual. Muchos hoy aman a Adonai, crecen en Yeshua, tienen hambre espiritual, pero muchos no conocen la Torah, no conocen su herencia, no entienden realmente qué es la Torah y no saben por qué sienten un llamado al retorno. Y esto no es casualidad, eso es una memoria del pacto despertando. Gracias al Eterno, muchos de nosotros ya estamos despertando, pero todavía hay hermanos y hermanas que no despertaron y sienten este llamado y no lo entienden, como nosotros tampoco antes lo hemos entendido. Que como alguien que se está despertando y no entiende al primer despertar del mañana, no entiende, espera un momento, ¿qué está sucediendo? Un poco así, porque se siente, se escucha algo, pero no lo entiende. Así fuimos. Pero mano, como mientras uno se despierta, ya entiende, hoy es Shabbat, hoy es, hoy, ok, hoy ya, uno se despierta, entiende. Y este es un llamado de retorno, pero ¿qué retorno se está haciendo? Un retorno de Teshuvah. Esto viene, Teshuvah viene traducido como arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Y está en lo que es Crónicas 7:14 para entenderlo mejor. Pero Teshuvah realmente, en pocas palabras, es retorno, porque viene de una palabra que en 2 Crónicas se encuentra ahí no como Teshuvah, sino como Shuv, como palabra de Shuv, que significa retorno. Una idea es el hijo pródigo, que es muy bien conocida para cada uno de nosotros. Cuando el hijo pródigo hace teshuvah, hace retorno a la casa del padre. ¿Y qué significa hacer retorno a la casa del padre? Significa volver al padre, volver mientras estaba dispersido, mientras estaba ahí habiendo perdido todo, mezclado ahí entre las multitudes, él vuelve a lo que es la casa del Padre, bajo sus reglas, bajo su gobierno. Vuelve donde se perdió, de donde empezó a perderse, de donde salió. En Jeremías 3:31, versículos 18 y 20, dice, Efraín recuerda, dice que recuerda, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, convirtiéndome y conviérteme y seré convertido, porque tú eres Adonai, mi Dios, mi Elohim. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé el oprobio de mi juventud. No es Efraín, hijo precioso para mí, dice Adonai. No es niño en que me deleito. Vemos que el Eterno no lo abandonó, no lo rechazó. Pues desde que hablé de él,
me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Adonai. La respuesta de Adonai Efraín nunca fue destrucción, siempre fue retorno. Teshuvah no es un arrepentimiento emocional, es volver a la identidad, volver a la instrucción, volver al rey, volver a casa, volver bajo el gobierno, volver a la Torah, a la palabra del Eterno. Los profetas anuncian que Efraín llorará, que será corregido, pero será recibido nuevamente. Y no para vivir como antes, sino para ser restaurado en obediencia, en obediencia. Y Yeshua no aparece desconectado realmente de esta historia. Yeshua es el medio de retorno, el pastor que busca las ovejas dispersas y es el punto de reunión de los esparcidos. Yeshua no solo salva individuos, Yeshua restaura identidad. Y por esto su mensaje siempre conduce a obediencia, transformación, retorno al pacto. Efraín no regresa para reclamar un nombre. Efraín regresa para someterse al rey, como el hijo pródigo. Vuelve a la casa del padre bajo las reglas del padre. Y ahora tenemos una pregunta que cambia de nivel, porque ya no es solo dónde está Efraín, sino qué hace Efraín cuando comienza a despertar. ¿Qué hace Efraín cuando comienza a despertar? Porque el retorno de Efraín no empieza cuando alguien descubre una teoría, una información. Empieza cuando Adonai llama. Porque miren, podemos hablar sobre esto, dar una información, pero no es la información que despierta, sino el mismo Adonai que despierta los corazones. Efraín no despierta porque investigó, despierta porque fue recordado, como lo leímos antes. La escritura muestra que el retorno siempre es iniciativa del Padre. Adonai despierta el corazón, provoca hambre, incomoda la identidad superficial y llama al regreso. De hecho, el retorno no es casualidad espiritual, es responsabilidad restaurada. Restauración, esta restauración es volver a lo que se perdió. El retorno de Efraín no es volver a una tierra primero o a la casa, como dijimos del padre, es volver a una identidad. De hecho, el hijo pródigo perdió su identidad en lo que se convirtió. Y Adonai no llama a Efraín para que reclame privilegios realmente, sino para que recupere primero obediencia, instrucción, propósito. Y la restauración no es emocional, es estructural, porque donde hubo mezcla, ahora hay orden. Donde hubo confusión, ahora hay claridad. Y donde hubo desobediencia, ahora hay alineación. Y la Torah nos muestra que es la base del retorno verdadero, porque todo retorno auténtico en la escritura tiene un mismo fundamento, la palabra, la Torah, la voluntad del Padre. No es como sistema religioso, sino como instrucción de vida. De hecho, la Torah no se traduce como ley. La Torah significa instrucción, guía para un pueblo. Estas leyes para saber cómo vivir como pueblo, lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros, porque sin Torah no hay identidad restaurada, no hay límites claros, no hay dirección espiritual.
Y por esto los profetas siempre vinculan el retorno con aprender nuevamente la instrucción, caminar en los mandamientos o vivir conforme a la voluntad de Adonai. El retorno sin Torah es incompleto. La Torah sin retorno es teoría, es información. Por esto Efraín no solo regresa, no regresa solo a la Torá, él regresa al rey. Y Yeshua es el punto donde el retorno se ordena, la obediencia cobra sentido y donde el pacto se restaura plenamente. Sin Yeshua, el retorno pues, se vuelve legalismo. Sin Torah, la fe se vuelve emoción sin dirección. Y esto es lo que hemos vivido, un amor por emoción. Y la Torah no habla de amor por emoción. La Torah muestra cómo amar. Y amar no es, pues, si quiero, si no quiero, si me gusta, si no me gusta. Habla del perdón. El perdón no es una emoción. El perdón es un mandamiento. El amor es un mandamiento. Y Yeshua lo habla muy claro. Si me aman, guardan mis mandamientos. También dice Yeshua. Y habla del amor que es el primer mandamiento, amar a Adonai y amar al prójimo. ¿Por qué? Porque todo está ahí. No significa que hay un solo mandamiento, sino que toda la Torah se resume en esto. Toda la Torah se resume en esto. Esto significa que dentro de la Torah hay mandamientos que hablan de cómo amar a nuestro prójimo, mandamientos de cómo vivir y de cómo amar realmente a Adonai. No sé con el amor que estamos viviendo hoy como hoy, o la definición de amor que hay hoy, sino la definición que Adonai mismo da del amor. Porque el amor hoy como es emoción muchas veces, pero el amor de la Torah no es emoción, no es emoción. Y de hecho, sin la Torah se vuelve emoción sin dirección, como dijimos. Y Yeshua une ambas cosas. La Torah vivida correctamente, de hecho, Él vino para enseñarnos cómo vivir la Torah y Él vino para elevar la Torah también a Él. Y obediencia, nos enseña también obediencia desde el corazón y un gobierno justo. Y el retorno de Efraín no crea dos pueblos, restaura uno solo en Yeshua. Un pueblo con Torah como instrucción y con Yeshua como rey, con obediencia como respuesta a todo esto. No es una restauración étnica, es una restauración pactual. El retorno no es automático, no es masivo, no es cómodo tampoco. El retorno exige dejar la antigua identidad, también abandonar costumbres ajenas, aceptar disciplina, someterse al gobierno del rey. Pero el resultado de todo esto, amados, es algo maravilloso porque es vida, es vida. Y si vamos a Hechos 7:38, dice la congregación en el desierto que recibió palabras de vida. Vemos que esto es lo que recibió la Torah, que son palabras de vida. Y en Romanos 11:25-26 dice, plenitud de los gentiles, y habla de la restauración de Israel, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el Salvador que apartará de Jacob la impiedad. Efraín no regresa para ocupar un lugar, regresa para asumir un llamado, Torah restaurada, para un rey reconocido y un pueblo
alineado. Hoy, amados, no hemos hablado solo de una tribu, hemos hablado de un proceso vivo. Y si Adonai está despertando hambre en tu corazón, si sientes un llamado al orden, si reconoces al rey y si deseas caminar en su instrucción, entonces este mensaje no fue una información, fue una invitación. Hoy no hemos recurrido solo una porción, una parasha, una porción de Génesis. Hemos recurrido un diseño eterno. Hoy vimos que Adonai no improvisa, que la Torah no quedó atrás, que el pacto sigue vigente y el rey no tiene un rey. El rey es el rey del reino. Israel, según el plan original de Adonai, no es una idea del pasado, es un proyecto en marcha. Y en este proyecto, Judá porta el cetro, Efraín representa lo disperso y Yeshua gobierna como Shiloh. Por esto quiero que escuches esto con calma, porque este mensaje no es para convencerte, no estoy diciendo todo esto para que eso te cambie la mente o algo, no, no, tampoco para convencerte, no es para etiquetarte, no es para empujarte realmente a nada. Es una invitación, porque todo lo que dijimos antes, la obra es del Eterno. No es solamente que uno lo entiende por información solo, es por un llamado que el Eterno está haciendo. Pero mi llamado también y mi trabajo, mi responsabilidad es hacerte esta invitación. Y si al escuchar este estudio has sentido hambre por la Torah, por la palabra, si has sentido incomodidad con una fe superficial, si has reconocido que deseas orden y dirección, si has comprendido que creer también implica obedecer, esto no es casualidad, es lo que pasó con muchos de nosotros, es lo que ocurrió dentro de muchos de nosotros. Es Adonai llamando al retorno. Te está llamando a ti también, como llamó a nosotros, al retorno. Y no a un sistema, no a una identidad humana, sino al pacto, a la instrucción y al reinado de Yeshua. Que la palabra que hoy escuchamos no quede solo en entendimiento, sino que produzca fruto en nuestras vidas. Amados, que Adonai te guíe, que te afirme en su verdad y que te conduzca en su camino. Muchas bendiciones, amados. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos si el Eterno permite.